17 años de casados, ahí me ha ido muy bien, ahí ha ido mejor. Bueno, gloria a Dios. Vamos a la predicación de la palabra. Yo quiero que usted se acomode y vamos entonces a abrir la Biblia. Quiero que usted me acompañe por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, el verso número 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, el verso número 7. Y dice así las Sagradas Escrituras, en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo: venciendo los temores. Vamos a orar. Yo quiero que incline su rostro y donde esté vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche en la predicación de esta palabra. Dios del cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad de tu palabra será expuesta. Maravilloso Dios, que a través de esta disertación, Señor, seas tú hablando y ministrando a cada persona, bendiciendo a cada vida, Dios del cielo, Señor. Y solamente te pedimos, Dios de poder, Señor, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer. Tu palabra me enseña a través de la carta a los hebreos que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y creemos, Dios de la gloria, que va a penetrar, que va a partir, que va a discernir, Señor, pero que sobre todo cumplirá lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Traerá, Dios de la gloria, instrucción e enseñanza, nos va a redarguir y nos va a instruir en justicia en el nombre de Cristo Jesús. Y usted me dice amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor y déle la bienvenida al Espíritu Santo. Venciendo los temores. Yo creo que hay tres cosas que el enemigo siempre va a querer quitarte o va a querer robarnos de nuestra vida, con el fin de llevarnos cautivos. Y ellos son el poder, el amor y el dominio propio. La Biblia me enseña a través del apóstol Pablo que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino que me ha dado poder, me ha dado amor y me ha dado dominio propio. Y me preguntaba, ¿por qué estas tres cosas el enemigo quiere quitarnos de nuestra vida? Primero, el amor, porque el enemigo sabe que una persona sometida en el temor nunca podrá amar. Una persona sometida en el temor no tendrá la capacidad de tener confianza. ¿Por qué el poder? Porque el enemigo conoce que al quitarme el poder nos va a convertir en personas inútiles, sin propósito. Y porque el dominio propio, entendemos bíblicamente que el dominio propio es la virtud que Dios ha puesto en nuestra vida para permitir regularnos, para permitir controlarnos. Y creo que el temor es uno de los temas más recurrentes en la Biblia. Y en la Biblia se menciona, por ejemplo, dos clases de temor. El temer a Dios, que es uno de ellos, donde dice obviamente el sabio Salomón que el principio de la sabiduría es temer a Dios, y ese es beneficioso, ese provoca bendiciones a nuestro favor. Pero hay un segundo que no es tan beneficioso y es precisamente el cual quiero compartirles el día de hoy. Y creo que en esta noche el Espíritu Santo que está aquí en este lugar va a traer libertad sobre su vida. ¿Cuántos saben que Él va a traer libertad? Amén. Entonces vamos a desarrollar el primer punto. La primera pregunta que la gente se suele preguntar es: ¿qué es el temor? ¿Cómo definimos nosotros el temor? Y el temor se define como un sentimiento, se define obviamente como una pasión de inseguridad o miedo que muchas personas sienten al considerar que hay algo perjudicial, que hay algo que obviamente va a dañar su integridad. Es una percepción de sospecha de que algo quizás malo va a ocurrirte. Alguien decía en una ocasión que la persona que teme padecer ya padece de temor. Y cuando uno analiza y estudia un poco a profundidad respecto al temor, usted se va a dar cuenta que el temor fue la primera consecuencia del pecado del hombre. A veces la gente piensa que la primera consecuencia obviamente fue la muerte, o la primera consecuencia fue la separación del hombre de Dios, pero la primera consecuencia fue el temor. Recuerde que cuando el hombre peca en Génesis capítulo número 3 y Dios va a buscar al hombre y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Qué respondió Adán? Y Adán dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es ahí donde por primera vez en la Biblia aparece el término temor. La pregunta es: ¿por qué tuvo miedo? La respuesta para muchos más sencilla es: porque había pecado. Pero el hombre no había entendido que lo que había hecho era pecar, sino que el hombre le dice a Dios: tuve miedo porque estaba desnudo, y porque estaba desnudo, por esa razón me escondí. Ahora analizamos lo siguiente: Adán tuvo miedo
y se escondió. Y se escondió por la sencilla razón que estaba desnudo. Es decir, el temor tomó el control de su ser y empezó a evidenciar en su propia vida inseguridad. Es decir, por primera vez el hombre percibió que no se sentía seguro en el huerto. Había perdido la confianza. Y sabe, lo que yo puedo interpretar aquí es que cuando la gente permite el temor en su vida, siempre se siente expuesto a perder la confianza, a perder la seguridad. El temor siempre te va a decir que has hecho algo incorrecto. Yo no sé a cuántos de los que están aquí presentes en este auditorio, cuando hemos hecho algo incorrecto, lo primero que usted siente es miedo. Cuando estábamos quizás en la infancia o en la adolescencia y nos dábamos cuenta que habíamos hecho algo indebido frente a nuestra casa, frente a la sociedad o frente a nuestros padres, la primera sensación que sentíamos, ¿cuál era? Miedo. Sentíamos temor, porque el temor te está diciendo que has hecho algo incorrecto. El temor te hace sentir que estás desnudo. El temor te hace sentir que tienes que esconderte. Y el temor viene a tu vida lastimosamente como un imán que empieza incluso a atraer todo lo malo. Hay un pasaje que me impacta que está en Job capítulo 3 en el verso número 25, porque Job decía, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tanto temía. Es decir, cuando uno hace un estudio de todo el libro del Santo Job, yo sé que la gente lo estudia a través del sufrimiento. Y obviamente el apóstol Santiago dice de que Job fue un hombre paciente. Y creo que los temas más recurrentes es el sufrimiento. Pero yo creo que hay un tema que pocas veces se ha predicado del Santo Job. Y es el temor que él tenía previo a su desgracia. Es decir, con antelación a su sufrimiento, con antelación a lo que él posiblemente iba a perder. Y cuando usted estudia, especialmente el capítulo 1, cuando dice la Biblia que el Santo Job obviamente era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, era un hombre correcto delante de Dios, no tenía nada que temer, pero que todos los días presentaba holocausto, y dice la Biblia que lo presentaba por si acaso sus hijos hubiesen cometido algún tipo de pecado. Y quizás lo hemos compartido en muchas ocasiones pensando de que era un hombre que obviamente era reverente delante de Dios. Pero yo me puse a analizar el trasfondo del por qué lo hacía. Y pude interpretar de que lo hacía porque sentía miedo. Sus hijos no habían cometido pecado, pero todo el tiempo estaba haciendo el holocausto. Todo el tiempo estaba presentando una ofrenda. Y luego él revela la verdadera razón. Porque él dice, me ha acontecido lo que yo tanto temía. Durante muchos años, él temía perder su familia. Durante mucho tiempo sentía temor de perder sus hijos. Durante mucho tiempo sentía temor de perder su economía, porque era uno de los hombres, dice la palabra literalmente, era uno de los hombres más importantes de todos los orientales. Literalmente dice, era el hombre más grande de todos los orientales. La Biblia menciona su riqueza, la Biblia menciona su fama, la Biblia menciona la estabilidad del hogar. Y él sentía temor de perder todo lo que él tenía. Ahora, el temor es una realidad en nuestras vidas. Y puedo interpretar por la palabra que en muchas ocasiones el temor toma algún tipo de derecho sobre aquellas personas que lo padecen. Ahora, podemos definir tres clases de temor. Podemos hablar del primero, el temor real. Este temor real consiste en los componentes reales. Es decir, transitar por un sector inseguro a tarde de la noche, pues obviamente provoca algo de temor. Porque obviamente todos tenemos un instinto, que es el instinto de seguridad, el instinto de protección. Ese es algo común. Existe otro tipo de temor, el temor irreal. Como su nombre lo indica, ese temor viene a ser una clase de temor imaginario, un temor que distorsiona la realidad. Hay un estudio psicológico que demuestra que el 70% del sufrimiento, de los problemas emocionales en el ser humano, son el resultado de cosas que nunca pasaron y son el resultado de cosas que nunca van a pasar.
Sin embargo, hay gente que la tiene en su mente y pensando que algún día van a acontecer, pero quizás nunca te van a pasar. Y hay un tercer tipo de temor, y es el tipo de temor que ya es el tipo de temor patológico. Aquel tipo de temor que se conoce ya desde el punto de vista de fobia. Es un tipo de temor enfermizo que obviamente Dios puede tratarlo, pero que a veces requiere tratamiento clínico, tratamiento psiquiátrico o psicológico. Ahora, yo quiero en esta tarde, noche, o en esta noche ya, hablarle de algunos temores que son necesarios, obviamente, ser vencidos por la palabra. Y estamos aquí para ser libres. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y también entiendo por la palabra, conoceréis la verdad, que la verdad nos hará ¿cómo? Nos hará libres. Primer temor, el temor a la soledad. Creo que uno de los grandes problemas, o uno de los grandes problemas que enfrentamos las personas, es la soledad. Ahora, con todo el respeto, quisiera saber cuántas mujeres de aquí se llaman Soledad. Bueno, te bendigo. Te bendigo. Me pregunto porque no quiero ser irrespetuoso con el término soledad. Pero bueno, yo no sé qué estarían pensando tus padres. Bueno, soledad. Ahora, técnicamente, ¿qué es la soledad? Técnicamente, soledad viene de un término que se llama eremofobia. Técnicamente, soledad desde el punto de vista negativo o temor a la soledad significa miedo a la soledad. Hay gente que tiene miedo a sentirse solo. Ahora, ese tipo de sensaciones de abandono, ese tipo de sensaciones de aislamiento, de desamparo ante una posible realidad que puede acontecernos o que puede ocurrirnos. Recuerda que cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que obviamente varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, creo que es el verso número 28, dice la palabra. Dios pone al hombre en el huerto, pero dice la palabra que Dios todavía no le había dado forma a la mujer. Y dice, y entonces Dios lo crea y dice, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Yo sé que a veces lo hemos enfocado en el tema del matrimonio, en el tema de conseguir la ayuda idónea. Pero creo que Dios también está hablando de que no era bueno de que el hombre estuviera solo en el huerto. Ahora, ¿qué puedo interpretar? Que en cierto grado o en cierta manera la soledad no es buena. Ahora, la soledad puede ser estudiada de muchas maneras. Obviamente algunas personas dirán, pastor, pues yo estoy en el estado de soltería y yo creo que durante algún tiempo, porque usted quizás mira la soledad desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista ya conyugal. Es bueno estar por un tiempo determinado solo, no necesito conseguirme una persona, porque a veces pensamos de que la soledad solamente se soluciona si tenemos una compañía, es decir, una persona en la parte física la cual nos pueda acompañarnos. Pero en realidad la soledad no solamente tiene que ver con compañía, porque obviamente en el huerto la soledad tiene que ver con alguna ayuda. Ahora, el hombre siempre va a percibir un sentimiento de soledad. Por ejemplo, cuando éramos niños, no nos gustaba estar solos o sentirnos solos. Siempre buscamos la compañía de una persona mayor o en el caso de nuestros padres. No nos gustaba incluso dormir solos. ¿A cuántos no les gustaba dormir solos? Creo que la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no queremos sentir esa sensación de soledad, porque la soledad genera una sensación de inseguridad y la inseguridad obviamente ha sido provocada por esa sensación de temor. Es más, cuando estábamos infantes, pedíamos a nuestros tutores o a nuestros padres no nos apaguen la luz. ¿Y por qué? Porque el temor ya estaba presente. Mire que el temor desde muy temprana edad nos venía acompañando. Y cuando se va avanzando, el ser humano busca compañía para no sentirse solo. Pero cuando se llega a una etapa de la adultez y ya pues obviamente se tienen los hijos y los hijos se van, también la gente puede experimentar un grado de sensación de inseguridad y puede sentir miedo a sentirse solo. Hay algo que los expertos denominan el síndrome del nido vacío. ¿En qué consiste el síndrome del nido vacío? Consiste en una sensación generalizada que tienen algunos padres, pero particularmente la parte materna, la parte de las mujeres, que sienten la sensación de que cuando sus hijos se van de su casa porque hallaron la mujer o viceversa, la persona idónea para ser su cónyuge,
sienten que se sienten abandonados y aislados. Es decir, literalmente dice, bueno, algo está ocurriendo y creo que los restos de nuestros días van a estar en absoluta soledad. El salmista escribió en una oportunidad en el Salmo capítulo 25, en el verso 16, él dijo, mírame, Señor, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Es decir, hay una relación entre la soledad y la aflicción. Esa soledad que es la sensación que obviamente la gente se siente abandonada, se siente desamparada, se siente aislada, siente que nadie le está apoyando y la gente le tiene miedo. Yo conozco mucha gente que me dice, pastor, a mí me da miedo terminar la vida solo, me da miedo no conseguir un cónyuge que me acompañe, me da miedo que un día quizás mis hijos crezcan y me abandonen, no porque necesite algo económicamente, pero la gente dice, no quiero pasar mis días solo o sola. Y hay gente que desarrolla ese tipo de temor. Hay gente, por ejemplo, que dice, la soledad me está consumiendo. Hay gente que puede decir, me está matando. No sé si aquí se utiliza ese refrán, me está matando la soledad. Hay otras personas más filósofas que dicen, no es lo mismo estar solo que sentirse sola. Hay gente que puede tener gente a su lado y aún dice, me siento solo. Ahora, vuelvo y te repito, no siempre la soledad depende de la compañía que tengamos, sino que es algo emocional que la gente puede estar experimentando y atravesando. Y muchas cosas que tú puedas tener en esta vida pueden quitarse ese tipo de sensaciones. Yo no sé si ustedes, obviamente, si son amantes del séptimo arte, conocieron ese actor Robin Williams. Robin Williams dijo una frase que ahí me llamó la atención. Él dijo, abro comillas, él dijo, solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Al final todos conocen el desenlace fatal que tuvo Robin Williams. Fue hallado muerto en su domicilio, producto de asfixia por ahorcamiento, es decir, literalmente suicidio. A este hombre podemos decir literalmente lo mató la soledad. Tenía fama, tenía dinero, la gente lo amaba, quizás tenía familia, pero todas estas cosas no llenó el vacío que él tenía. Alguien tenía que llenar ese vacío, ¿sabe quién? Dios. En una ocasión leí una frase de Martín Lutero que decía que todos tenemos un vacío tan grande en nuestra existencia que solo ese vacío lo puede llenar ¿quién? Dios. Y creo que todos hemos experimentado eso en algún momento de nuestra vida. Por eso le tememos al sentirnos solos. Queremos obviamente no percibir la sensación de temor producto de la soledad. Para ello hay una promesa, usted la conoce muy bien. Usted sabe lo que dice Isaías capítulo 41, el verso número 10. Dios te dice, no temas. Mire la persona que tiene a tu lado y dile, no temas, porque el Señor está contigo. No desmayes, porque el Señor es tu Dios, quien te da esfuerzo. La Biblia te enseña, Él siempre te ayudará, Él siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Ese Dios merece un aplauso en esta noche. Amada iglesia, hoy vengo a decirte que Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido darte fuerza. Dios ha prometido sustentarte. Dios ha prometido ayudarte. Por eso quiero enseñarle en esta noche un principio. Y espero que este principio le sirva de aliciente. No le tenga miedo a la soledad. Más bien téngale miedo a estar con la persona equivocada. Entonces sí, téngale miedo. ¿Cuántos jóvenes aquí están en estado de soltería? Bueno, yo creo que usted usted no espera quedarse en soltería. No le tenga miedo a enamorarse. Más bien téngale miedo a enamorarse de la persona incorrecta, la persona que no corresponde. Todo llegará en su debido momento, en su debido tiempo, pero llegará. Estoy completamente seguro que llegará. Alguien en una ocasión me preguntó, pastor, ¿cuál es la edad indicada o ideal para uno casarse? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no menciona de una edad indicada o ideal para uno unirse en matrimonio. No dice a los 24, a los 30 o a los 40. Pero yo sí puedo darte unas pautas tan sencillas como esta.
¿Cuándo uno puede sentirse preparado para un matrimonio? Puede sentirse preparado cuando usted está en la capacidad de dejar a sus padres. Por tanto, dejará al hombre a sus padres, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos, ¿qué? Una sola carne. Cuando usted siente independencia, no solamente en su parte emocional, sino también en su parte económica, pero eso hace parte de otro tema y de otra predicación. Entonces, amada congregación, debemos entender por la palabra que esta clase de temor, sabiendo de que Dios ha prometido estar con nosotros, no tenemos que sentirle temor a la soledad. Otro tipo de temor. El segundo tipo de temor, que es muy regular o recurrente en las personas, es temor a la enfermedad. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías en el capítulo 33, en el verso número 24? La Biblia dice: no dirá el morador de la tierra, enfermo estoy. Eso dice la palabra. Creo, sin temor a equivocarme, que este es uno de los miedos más comunes que enfrentamos muchas personas. El temor a enfermarnos. Yo siempre me pregunto, ¿quién no ha sentido miedo frente a una posible enfermedad o frente a una posible patología? ¿Quién no ha sentido miedo cuando está a la espera de una muestra clínica o un resultado patológico? Y espera con ansias: pastor, me acabo de tomar unos exámenes para ver qué me van a detectar. Y cuando reciben el examen, como no lo entienden, van a visitar al primer médico que se le ocurre, es el médico Google. Ustedes saben, todos colocamos en Google. Y cuando leemos el dictamen en Google, peor. Porque usted lastimosamente analiza el peor diagnóstico. Porque obviamente sentimos miedo a la enfermedad. Y aparentemente puede ser común. Pero a veces rayamos hasta el punto de vista que puede convertirse en una atadura. Mire, técnicamente sentir miedo de manera exagerada a una enfermedad tiene un término que se conoce como hipocondria. No sé si han escuchado el término hipocondria. La hipocondria es un temor irracional de creer que usted está padeciendo una enfermedad grave que todavía los médicos no lo han diagnosticado. En mi iglesia tenía un joven que obviamente la única enfermedad que tenía era padecer de hipocondria. Y él llegaba constantemente a la iglesia y me decía: pastor, me acabo de tomarme un TAC del corazón. Y te lo recetó el médico. No, pero hay que ser previsivo. Previsivo. Y todo el tiempo me decía: me está doliendo la cabeza. ¿Será que me hago una resonancia? ¿Y para qué? Es que me está doliendo la cabeza. Y obviamente este muchacho tuvo que pasar por un tiempo de restauración. Hay gente que realmente lo padece, lo sufre. Por ejemplo, es muy común escuchar gente decir: es que en mi familia, la gran mayoría, mi abuela, bisabuela, toda mi familia, en la gran mayoría, ellos sufrieron de cáncer. Y cuando usted va al médico, lo primero que le pregunta: ¿hay alguien que ha padecido cáncer en su casa? Usted: sí. Dice: usted es candidata, posible, porque médicamente no puede hacer eso. Y usted se llena de pánico y se llena de temores. Recuerdo que en una oportunidad una líder, ni siquiera era un miembro, se me acercó. Ella era líder, su madre murió de cáncer de hígado a los 40 años, ella ya tiene 34 años. Me dijo: pastor, me quedan 6 años. ¿6 años? Y dije: ¿6 años para qué? Me dijo: es que mi madre murió de 40 años y le dio cáncer de hígado. Es decir, se levantó con el miedo de que ella posiblemente iba a morir a los 40. Que hoy en día tiene 37, 38 años. Victoria, creo que tiene 37, le faltan 3 años. Faltan 3 años, obviamente, para que se dé cuenta de que no va a morir de cáncer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso puede pasar. Es más, se cuenta, es una anécdota, se cuenta de un hombre que sufrió toda su vida como hipocondríaco. Toda su vida sufrió como hipocondríaco, es una anécdota. Murió a los 110 años. Y en su lápida mandó a colocar un epitafio que decía: les dije que estaba enfermo. Muriendo a los 110 años. Amada iglesia, hoy quiero decirle que lo más peligroso del miedo a la enfermedad es que usted realmente termine somatizando a lo que usted le teme. ¿Recuerda lo que dijo el santo Job?
Lo que temí, eso me sobrevino. Y yo me pregunto, ¿qué temió el santo Job? Tuvo temor a enfermarse. ¿Qué dice la Biblia? Que una sarna maligna se adueñó de todo su cuerpo de pies a cabeza. Y sintió miedo. Y atrajo, obviamente, somatizó. El término soma o somatizar, del griego cuerpo, corpóreo, eso representa la parte cuerpo, es del griego soma, somatizó la enfermedad. Hay gente que sufre literalmente de carcinofobia. Es cierto, el cáncer es uno de los males que en los últimos tiempos viene creciendo. Por falta de cuidado, por falta de tener una buena vida en salud, en el deporte, porque los productos que hoy consumimos no son tan orgánicos. Cuando usted analiza, por ejemplo, las diferentes estadísticas, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que se diagnostica en el mundo cerca de 11 millones de nuevos casos de cáncer. Por eso la gente tiene mucho pánico. Pero también la ciencia ha avanzado. Y hoy en día hablar de cáncer no es sinónimo de muerte. Y más cuando conocemos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos claridad y certeza, obviamente, que Dios pues tiene el control frente a cualquier situación, frente a cualquier dificultad que podamos padecer. Pero hay gente que todo el tiempo siente ese tipo de temor. Siente temor a sufrir de hipertensión porque su familia sufrió hipertensión, siente temor de sufrir de diabetes porque su familia sufrió de diabetes, sienten temor de sufrir de algún tipo de patología que pueda llamarse hereditaria porque en su familia, pues obviamente estuvieron siempre presentes. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios, no temas, porque a ti no te van a venir. ¿Cuántos dicen? La Biblia dice en el Salmo capítulo número 91 que ninguna plaga tocará tu morada. Diga a la persona que tiene a tu lado, ninguna plaga tocará tu morada. Otro temor, el temor a la muerte. Hebreos capítulo 2:15 dice la palabra, literalmente, así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Hay muchas personas que durante toda la vida están sujetos a servidumbre por causa del temor a la muerte. Queda claro que a nadie le gusta la idea de morir. Pregunto en esta auditorio, ¿a quién le gusta la idea de morir? Es más, si pudiésemos encontrar la fórmula para vivir eternamente sobre esta tierra, pues diríamos, queremos tener esa fórmula. Clínica y científicamente se viene buscando. Hasta ahora lo único que hemos logrado es quizás comprar una crema antiarrugas para sentirnos mejor. Porque llega una etapa donde uno ya tiene que... Yo ya me utilizo una cremita por la noche. Mire, hay una gran realidad en la vida, amada iglesia. Y la realidad es esta. Desde que nacemos, comenzamos a morir. Desde que nacemos. Por eso las abuelas en mi país decían que hay algo seguro en esta vida, y es que un día usted y yo vamos a morir. Es más, desde que nacemos, el ser humano procura preservar la vida. ¿Qué es lo primero que hace la parte clínica cuando se tiene un recién nacido? Primer día, segundo día, los primeros días, primeros meses. Vacunarlo. Somos tan frágiles que estamos expuestos ante cualquier virus o ante cualquier bacteria que amenaza nuestra existencia. Entonces nos vacunan porque existe el riesgo de que podemos ¿qué? Morir. Pero es una gran realidad. Desde que usted y yo nacemos, comenzamos a morir. Por eso cuando cumplimos años, no cumplimos un año más de vida, sino que la realidad es que cumplimos un año menos de vida. Porque si la vida del hombre son 70 y 80 y usted cumple 50, le quedan 20. O le quedan 10. O le quedan 15. Eso si cumplimos lo que dice la palabra, 70, 80 en los más robustos. Porque todo está en la mano del Señor. Ahora, el miedo a morir se conoce técnicamente como tanatofobia. La tanatofobia es un miedo injustificado, es un miedo irracional a morir. Es un miedo persistente a la muerte. Es decir,
La gente dice, pastor, durante todo el tiempo se está protegiendo. Obviamente la protección o el instinto de protección hasta cierto punto es bueno. Pero hay gente que dice, yo no quiero morir. Hay gente que puede vivir controlado por el temor. Y hay gente que no puede controlar el temor. Entonces yo en este punto me hice la pregunta. Y me preguntaba, ¿por qué razones la gente siente miedo a morir? Y encontré 4 razones por las cuales la gente siente miedo a morir. Primero, la primera razón, porque la gente siente miedo a perder. Por eso la gran mayoría de personas asocian la muerte como una pérdida. Cuando usted va a un velorio y dice, lo sentimos por su pérdida. Porque es la primera frase que quizás solemos, que viene a nuestra mente. Porque la gente dice, es que si muere, se pierde. Se murió, se perdió a alguien. Pero es que la Biblia no asocia la muerte como una pérdida. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en la carta a Filipenses capítulo 1, en el verso número 21, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Es decir, el concepto que tenía el apóstol Pablo respecto de la muerte, no que la muerte es una pérdida, sino que la muerte es una ganancia. Pero ¿por qué la gran mayoría de personas consideran la muerte como una pérdida? Por la sencilla razón porque no han vivido quizás para Cristo. Para que la muerte para ti sea una ganancia, diga conmigo, tengo que vivir para Cristo. Por eso los que ya conocemos del Señor, no le tememos a la muerte. Porque sabemos que hemos vivido para Cristo y si viene la muerte y nos sorprende, diga conmigo, ¿habrá qué? Ganancias. ¿Por qué la gente siente miedo a la muerte? Porque no quiere perder lo que posee. No quiere perder la vida, no quiere perder la salud, no quiere perder los bienes materiales, no quiere perder la familia. Yo siempre me he preguntado, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? Segunda razón, por miedo a sentir dolor. Porque la gran mayoría de personas asociamos la muerte como algo doloroso o como algo que inflige sufrimiento. Por ejemplo, a veces se clasifica la muerte. Por ejemplo, si alguien muere en un accidente, la gente dice, murió trágicamente. Y colocamos el término. Pero si muere naturalmente, es decir, de un estado de avanzada edad, dice, murió naturalmente. Y si alguien muere pues por causa de un homicidio, generalmente un tipo de trauma, pues lastimosamente la gente dice, es algo doloroso. Por eso no me quiero morir, porque la muerte duele. Y sabe usted que usted cuando muere ya no le duele. Pero la gente lo asocia a esa parte. La tercera razón, ¿por qué la gente siente miedo a morir? Porque siente miedo a lo desconocido. El no saber a dónde va. Lo desconocido produce temor. Lo desconocido produce incertidumbre, desesperanza. Y la gente ahonda los miedos. Nadie quiere partir porque dice, ¿para dónde voy? Pero no es lo mismo con usted, porque usted ya sabe para dónde va. Jesús dijo, me voy para preparar ¿qué? Morada para vosotros. Si hay algo que tenemos garantizado, amada iglesia, es que Cristo está preparando morada. Hay morada para ti y hay morada para mí en el reino de los cielos. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Tenemos morada. Usted no tiene que temer. Ahora la gente, a veces la gente no entiende el término muerte. Porque la gente piensa que el término muerte es sinónimo de no existencia. Y el término muerte no es sinónimo de no existencia. Porque tanto para creyentes como para pecadores seguiremos existiendo. Unos para recibir vida eterna, esto es a nosotros. Otros recibirán ¿qué? Condenación eterna. Pero la muerte sí me habla de separación. Hay un término griego que define la muerte y es el término ambrotos. Y ambrotos del griego significa separación. Por eso cuando la Biblia dice que la persona expira o muere físicamente, su parte espiritual, almática espiritual, se separa del cuerpo. Cuando la Biblia habla de muerte espiritual es porque espiritualmente el hombre está separado de Dios. También otra razón por la cual la gente siente miedo a morir, porque sentimos miedo de separarnos de nuestros seres queridos. Considero que esta es una de las razones que provocan más miedo y más temor.
Y más cuando esos seres queridos tienen 4 y 5 años y son nuestros hijos. Porque obviamente sabemos que nadie va a querer nuestros hijos como los queremos nosotros. Entonces nos da miedo morir, porque tenemos gente que nos quiere. Hay gente que nos ama. Y pensamos que si morimos tempranamente ellos van a quedar desamparados. Le vamos a hacer mucha falta. Y quizás la gente o nuestros seres queridos van a sufrir mucho. Nos mortificamos pensando que si morimos, el resto de personas no podrá vivir. Por eso la gente siente miedo a morir. Un día escuché una frase que me puso a pensar, abro comillas. El miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida. Me llamó la atención esto. Una persona que vive plenamente está dispuesta a morir en cualquier momento. Es un poco de filosofía quizás en esta frase. Vuelvo y la repito. El miedo a la muerte se deriva del miedo a la vida. ¿A qué le temes? A no vivir plenamente. Porque la persona que vive plenamente, y la única manera de vivir plenamente es en Cristo Jesús. Amén. No hay otra manera de vivir plenamente. Todos en algún momento hemos sentido ese tipo de miedo. Pero un día el salmista David escribió en el Salmo capítulo 23, en el verso creo número 4, él dijo: aunque pase por el valle de la sombra de la muerte. La muerte es una sombra. ¿Sabe qué dijo él? No temeré mal alguno. Cuando nos enfermamos, una de las primeras cosas que viene a nuestra mente es sentir la sensación de que vamos a morir. Cuando nos encontramos en una clínica, viene esa sensación de que vamos a morir. Pero él dice: aunque yo pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temerás, David? Porque tú estás conmigo. Es decir, diga conmigo, el Señor está conmigo. Y él dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Cuarto temor. Yo no sé qué tiempo me queda, no quiero pasarme. Cuarto temor. El temor al fracaso. Alguien dijo en una oportunidad: ¿cuántas cosas perdemos por temor a perder? ¿Cuántas cosas perdemos por temor a perder? En la vida es muy fácil encontrar personas que lo perdieron todo simplemente porque un día sintieron temor a perder. ¿Cuántas personas se han lamentado de no haber tomado una decisión oportuna por temor a perder? ¿Cuántas personas se lamentan no haber aprovechado una oportunidad y la dejaron pasar porque sintieron miedo a perder, sintieron miedo a fracasar? En los evangelios está el típico caso de un hombre que no hizo nada en la vida simplemente por miedo a fracasar. Y ese hombre Jesús lo narra en una parábola que me gusta mucho, y es la parábola de los talentos. Todos conocemos toda la historia de la parábola de los talentos. La Biblia dice que consistía en un hombre que, yéndose lejos, llama a sus siervos y le entrega a cada uno de ellos talentos. A uno le dio 2 talentos, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio ¿qué? Un talento. Diga amigo, a todos les dio. A todos les dio. Mire, yo puedo entender por esta parábola que Dios a todos nos da. Amén. Por eso usted nunca vaya a decir al Señor: Dios no me ha dado nada, yo no tengo nada. A Dios todo nos da. Ahora, todos somos iguales, pero hay una gran realidad: no todos desarrollamos las mismas capacidades. Todos somos iguales. Pero aunque todos estos siervos eran iguales, a todos no les dio de manera igual, porque todos no desarrollaron las mismas capacidades. En la vida, la capacidad no solamente consiste obviamente en acumular conocimiento, sino aprender a desarrollar algunas habilidades. Pero déjeme continuar la historia. Vuelve el Señor y pide cuentas. Al que le dio 5 talentos, le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, ¿he ganado qué? Otros 5 sobre ellos. Vino ante el segundo: Señor, me diste 2 talentos y he ganado ¿qué? Otros 2 talentos. Mateo 25, 24 al 25, ahorita lea lo que viene a continuación. Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual tuve ¿qué? Miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Los dos primeros entregaron resultados porque dice la palabra que salieron a negociar. ¿Salieron a qué? A negociar. Se enfrentaron a la vida y conquistaron el mundo. Cuando hago reunión de empresarios, yo le digo a la gente, en el mundo de los negocios hay principios. Y el primer principio que yo quiero que usted aprenda en esta noche es: nunca negocies con temor y nunca temas negociar. Diga a la persona que tiene a su lado: nunca negocies con temor y nunca temas negociar. Hay algo que no le dije a usted: yo no solamente soy pastor, yo soy empresario. Tengo negocios y hago negocios. Desde muy joven me tocó, porque la gran mayoría en Latinoamérica nos tocó trabajar desde muy jóvenes, de los 9 años. Me tocó aprender a trabajar y a enfrentarme a la vida, porque soy huérfano de madre y de padre, aunque mi padre todavía vive, pero soy huérfano porque nunca respondió por mí. Y me tocó aprender a negociar. Los dos primeros salieron y negociaron y obtuvieron buenos resultados. Porque dice que la gran mayoría de estos dos, los resultados fueron al 100%. Recibieron 5, ganancia 5. Recibió 2, ganancia 2. Pero el tercero dice: fui y lo escondí, el talento. ¿Y cuál fue la razón por la que lo escondió? Diga conmigo: tuvo miedo. Mire, amada iglesia, este último personaje hace lo que lastimosamente muchos hacen frente a las oportunidades. ¿Qué hacen? Van y entierran sus talentos. Van y entierran sus capacidades. Van y entierran sus habilidades. Lastimosamente en la vida te vas a topar con gente que si no ganan se conforman con no perder. ¿Y por qué se conforman con no perder? Por físico miedo. Porque le dan miedo a fracasar. Aquitofobia es el término técnico para este tipo de temor. Siente miedo al fracaso. Por eso hay mucha gente que no emprende. Por eso hay mucha gente, con todo el respeto se lo digo y con todo el cariño que se lo digo. Por eso hay gente que solamente en la vida se acostumbró a tener un empleo. Yo siempre desafío constantemente a la iglesia. No es malo tener un empleo. Es bueno tener un empleo. Lo primero que Dios le enseñó al hombre fue a trabajar. Por eso cuando doy clases o seminarios de prematrimoniales, le digo a las jovencitas, lo primero, o al jovencito: ¿quieres tener novia? Sí, pastor, quiero tener novia. Lo primero, tienes que trabajar. Antes de Dios darle a Eva, ¿qué le dijo? ¿Lo puso a qué? A trabajar. A trabajar primero. Lo puso en el huerto para que labrara la tierra. Jovencita, si quieres conseguir un novio que no trabaje, ese no te sirve. No te sirve. Hay gente que dice: pastor, me da miedo, porque ¿qué tal si no me va bien? Nunca, aún que usted tenga algún fracaso, nunca lo vea como un fracaso, como una pérdida. Siempre véalo como un aprendizaje. No siempre uno gana, pero siempre aprende. Diga a la persona que tiene a su lado: no siempre uno gana, pero siempre aprende. En la vida es mejor arriesgarse y equivocarse, y no arriesgar y vivir toda la vida equivocado. No sé si lo entienden esta noche. Vuelvo a repetirse. En la vida es mejor arriesgarse y equivocarse, y no arriesgarse y vivir toda la vida equivocado. Siempre el temor al fracaso estará estrechamente relacionado a la situación que estaremos enfrentando. Siempre estará estrechamente relacionado. Y hay muchas cosas que la vida te va a poner por delante. Pero a veces uno tiene que entender lo que dice la palabra. Volviendo al texto de la introducción, creo que ya se me acabó el tiempo. 2 Timoteo 1:7 dice: porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amada iglesia, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te dio espíritu de poder. Diga a la persona que tiene: tú puedes. Dios te dio espíritu de amor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el perfecto amor echa fuera
el temor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El Señor te dio espíritu de dominio propio. Lo primero que tienes que aprender en la vida es controlarte a ti mismo, a través de lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida. La Biblia dice que Dios nos entregó el Espíritu Santo, el cual intercede, Romanos capítulo 8, si no estoy mal, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo te ayuda en vuestras debilidades, nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo en nosotros representa el poder. Entonces, amada iglesia, lo que yo puedo decirle en esta noche para concluir este mensaje es lo siguiente: no temas, porque Dios está contigo. No temas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No temas, porque el Señor nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. No temas, fue la palabra que quizás Jesús expresó con mayor recurrencia en los evangelios. Cuando el principal de la sinagoga recibió la noticia de que su hija había muerto, lo primero que Jesús mira y le dice: no temas, cree solamente. No temas. Es la palabra favorita de Jesús. Diga conmigo: por lo tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios está conmigo. Dele ese fuerte aplauso al Rey. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Dios del cielo, porque sé que tú has sido bueno, sé que tú eres real. Gracias te damos, Dios, porque no temeremos.